Una mujer desapareció misteriosamente en su propio departamento. Estaba sola, y nunca más se supo de ella. Cuando la policía intervino, comenzaron a encontrar pistas alarmantes, tan inquietantes como inusuales, que los llevaron a una lista de sospechosos tan extraña que parecía sacada de una novela. Pero tras días de incertidumbre, lograron resolver el misterio. Y lo más perturbador, la respuesta había estado frente a ellos todo el tiempo, oculta a plena vista. Era el año 1961 en San Francisco, California. En una vida aparentemente tranquila, Lisa crecía junto a su madre y su hermano. El padre, ausente desde siempre, jamás se involucró en la crianza de sus hijos. Pero esto nunca impidió que entre Lisa y su madre existiera un vínculo profundo, casi inquebrantable. Las personas cercanas a la familia solían comentar con asombro la relación tan armoniosa entre madre e hija. Nunca discutían, nunca se alejaban. En su adolescencia, Lisa descubrió su pasión por el baile. Se convirtió en una actividad central en su vida. Pero también le fascinaban las nuevas tecnologías. En una época en la que pocos sabían lo que era el correo electrónico, ella ya lo usaba. Esta curiosidad la llevó a interesarse por el mundo de la informática, que en esos años apenas comenzaba a surgir. Con el tiempo, ese interés se transformó en una carrera. Tras graduarse, consiguió trabajo como analista de sistemas en San Francisco. Años después, con el esfuerzo de su madre, Lisa pudo comprarse un pequeño departamento tipo estudio en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Aunque el lugar era modesto, el edificio estaba ubicado en una colina desde la cual se podía ver toda la ciudad. Vivía sola, centrada en su desarrollo profesional y en mantener el contacto constante con su madre, con quien compartía una cercanía inusual. También seguía asistiendo semanalmente a clases de danza junto a su mejor amiga. El 16 de mayo de 1998, cuando Lisa tenía 36 años, organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a su madre y a algunos amigos de la familia. Compartieron una noche agradable. Luego de que los invitados se marcharan, su madre se quedó un rato más para ayudarla a lavar los platos. Al despedirse, Lisa le prometió que la llamaría al día siguiente. Pero esa llamada nunca llegó. Al principio, su madre no se preocupó demasiado. Pensó que Lisa estaría ocupada, especialmente porque ese día tenía su clase de danza. Decidió esperar. Pero las horas pasaban y no recibía noticias. Al día siguiente, preocupada, intentó llamarla. Lisa no respondía. Durante los siguientes días, siguió llamando sin éxito. Fue hasta el lunes, 4 días después, cuando recibió una llamada que le heló la sangre. Los compañeros de trabajo de Lisa dijeron que no había asistido a la oficina y que no respondía a ninguna de sus llamadas. Esto no era común en ella. Jamás faltaba sin avisar. Alarmada, la madre de Lisa se dirigió a su edificio para ver si todo estaba bien. Pero al llegar, se encontró con una escena inesperada y aterradora. La entrada estaba acordonada con cinta policial y había múltiples patrullas estacionadas. Se acercó a un oficial y preguntó qué estaba ocurriendo. Lo que escuchó la dejó devastada. Horas antes, uno de los administradores del edificio había reportado un olor extraño proveniente de uno de los departamentos. Cuando fueron a inspeccionar, encontraron la puerta entreabierta. Al empujarla, el encargado vio un cuerpo tendido en el suelo. Llamó de inmediato a la policía. Los oficiales que llegaron confirmaron lo peor: la víctima era Lisa. Su cuerpo estaba parcialmente desnudo y presentaba heridas visibles. Solo bastó una mirada para que los investigadores comprendieran que estaban ante un caso de homicidio violento. Lisa no era cualquier mujer. Su vida, marcada por la pasión por la tecnología, el amor por su madre y la disciplina del baile, era el reflejo de alguien meticulosa y comprometida. Que alguien como ella desapareciera sin dejar rastro y fuera encontrada en condiciones tan atroces, generó un impacto profundo en toda la comunidad. La noticia recorrió los pasillos de su oficina y los estudios de danza que solía frecuentar. Nadie podía entender qué pudo haberle pasado ni por qué. La escena del crimen era desconcertante. No había señales claras de forcejeo en la puerta. El hecho de que estuviera entreabierta sugería dos posibilidades: o Lisa había dejado entrar voluntariamente a su asesino, o éste tenía acceso al edificio. La ausencia parcial de ropa y la naturaleza de las heridas levantaron una alerta inmediata entre los detectives. Lo que ocurrió allí no fue un simple robo. Se trataba de algo mucho más personal. Mientras los peritos trabajaban en el departamento buscando huellas, fibras, cualquier indicio que pudiera aportar a la investigación, la madre de Lisa esperaba respuestas. El dolor era indescriptible, pero necesitaba saber qué había pasado. En ese momento comenzó una carrera contra el tiempo.
con la esperanza de descubrir no solo quién le había quitado la vida a su hija, sino también por qué. La policía ya comenzaba a trazar las primeras líneas del caso, sin imaginar que lo más desconcertante aún estaba por revelarse. Los agentes no tardaron en concluir lo que temían: estaban frente a un asesinato brutal. Por el avanzado estado de descomposición del cuerpo, estimaron que la mujer llevaba varios días muerta. El panorama era espeluznante. El cuerpo de Lisa yacía parcialmente desnudo, con heridas visibles, mientras que su ropa interior se encontraba doblada cerca del cadáver, lo que sugería la posibilidad de violencia sexual. Pero las sorpresas no terminaban ahí. Dentro del apartamento había rastros de sangre tanto en el suelo como en la cama. El televisor seguía encendido, y el aire acondicionado estaba programado a 26 grados. Reinaba un caos aparente, aunque los detectives luego confirmarían que ese tipo de desorden era habitual en la vivienda de Lisa, quien no se caracterizaba por mantener todo en perfecto orden. No había señales de robo. Todos los objetos de valor, incluidas joyas y dispositivos electrónicos, permanecían intactos y a la vista. Lo único que no se encontraba eran sus llaves y una bolsa deportiva negra. Un detalle sumamente extraño llamó la atención de los investigadores. El asesino había cortado y llevado consigo un mechón del largo cabello de Lisa. Era un acto deliberado, perturbador, que insinuaba una obsesión o una motivación profundamente personal. Además, la cantidad de lesiones en el cuerpo hablaba de una furia contenida, una violencia emocional que no cuadraba con un simple ataque al azar. Eso hizo pensar a los detectives que el asesino podría haber conocido a Lisa, e incluso haber tenido algún resentimiento hacia ella. El hecho de que no hubiera signos de entrada forzada reforzaba aún más esa teoría. Todo indicaba que Lisa había abierto la puerta por su voluntad o que el agresor tenía una forma legítima de ingresar. El edificio en el que vivía contaba con rejas de seguridad, y solo se podía acceder con una llave o si un residente abría la puerta desde adentro tras ser llamado por el interfono. La posibilidad de que el asesino fuera alguien conocido comenzó a tomar fuerza, y la policía empezó a interrogar a los vecinos con la esperanza de que alguno hubiese visto algo. Fue entonces cuando uno de los vecinos proporcionó la primera pista útil. Dijo que 2 días antes había regresado de un viaje y notó que la estructura metálica de su puerta estaba doblada. Además, observó lo que parecía una delgada línea de sangre en la superficie. Avisó al administrador del edificio, pero ambos decidieron no contactar a la policía, ya que parecía que no se había producido ninguna entrada forzada. Los detectives creyeron que este incidente estaba directamente relacionado con el asesinato de Lisa. Había 2 hipótesis posibles: o el asesino intentó entrar a ese apartamento y Lisa lo descubrió en el acto, lo que provocó el ataque, o bien, ya después del crimen, el sujeto intentó irrumpir en la vivienda contigua por motivos desconocidos. Esta segunda posibilidad era desconcertante. ¿Por qué alguien se arriesgaría a llamar la atención tras cometer un asesinato? ¿Qué buscaba realmente? La siguiente persona clave en la investigación fue la señora de la limpieza, quien iba una vez por semana al apartamento de Lisa. Relató que 2 días antes de que el cuerpo fuera descubierto, había llegado como de costumbre, usando su llave para entrar. Pero al intentar abrir la puerta, algo del otro lado se lo impidió. Intrigada, miró por la rendija y alcanzó a ver el cuerpo de una mujer en el suelo, parcialmente desnudo. En ese instante, escuchó una voz masculina dentro del departamento. Creyendo que interrumpía una situación privada o íntima, se marchó rápidamente. Esa declaración fue estremecedora. Según los cálculos forenses, Lisa ya estaba muerta en ese momento, lo que significaba que su asesino aún estaba dentro del departamento cuando la señora de la limpieza llegó. Era una revelación clave. El asesino no solo había actuado con violencia, sino que además permaneció en la escena del crimen durante horas, posiblemente días. La mujer también comentó otro detalle curioso. Dijo que junto al cuerpo le pareció ver una bolsa negra con cierre, aunque no podía asegurarlo porque solo miró por un segundo. Otro dato confirmó que Lisa había preparado todo para la visita de la limpiadora. En el mismo lugar de siempre, sobre la mesa, se hallaba un sobre con dinero en efectivo, tal como lo hacía habitualmente para pagar el servicio, ya que ella nunca estaba presente durante las visitas. Eso indicaba que Lisa seguía su rutina normal hasta pocas horas antes del crimen. La precisión de estos relatos ayudó a la policía a reconstruir la línea temporal. Lisa había sido asesinada entre la noche del sábado y la mañana del domingo. El hecho de que el asesino estuviera en el departamento incluso cuando alguien más se acercó a la puerta mostraba un nivel de frialdad alarmante. También sugería que no tenía prisa por escapar, lo que lo volvía aún más peligroso. Mientras los investigadores procesaban cada pista, una pregunta inquietante seguía sin respuesta.
¿Quién podía odiar tanto a Lisa como para cometer un crimen tan violento y luego quedarse a su lado como si no hubiese hecho nada? ¿Era un conocido cercano? ¿Un extraño obsesionado? ¿O alguien que había estado más cerca de ella de lo que nadie sospechaba? La verdad estaba cada vez más cerca, pero aún faltaban piezas clave del rompecabezas. La evidencia comenzó a consolidar una hipótesis clara. El ataque contra Lisa ocurrió después de que su madre se marchara esa noche, probablemente entre la medianoche y las primeras horas de la mañana. Era durante ese lapso que Lisa solía dejar el sobrecondinero para la señora de la limpieza. Esa teoría fue confirmada por varios vecinos que vivían justo en el piso de abajo. Ellos declararon haber escuchado ruidos fuertes esa noche, como si alguien estuviera golpeando algo en el apartamento superior. Minutos después, oyeron pasos que bajaban por las escaleras, pero no lograron ver el rostro de la persona. Mientras los médicos forenses continuaban analizando el cuerpo, los detectives seguían buscando pistas dentro del apartamento. Fue entonces cuando una pequeña pero reveladora anomalía llamó su atención. El asiento del inodoro estaba levantado. En una vivienda donde solo vivía una mujer, aquello era inusual. Al examinarlo cuidadosamente, los peritos encontraron una huella parcial de palma que no pertenecía a Lisa. La policía recopiló huellas dactilares de todos los amigos, familiares y personas cercanas que solían visitarla. Ninguna coincidía con la huella encontrada. Así surgió una nueva hipótesis. Aquel rastro podría ser del asesino. Poco después, los forenses finalizaron su informe. Descubrieron más de 20 heridas de arma blanca en el cuerpo de Lisa. El estado de descomposición impidió determinar si hubo abuso sexual, pero encontraron múltiples heridas defensivas en sus brazos y manos, lo que indicaba claramente que había luchado con su atacante. Debajo de sus uñas hallaron fragmentos de piel humana, probablemente del asesino. Esas muestras fueron enviadas de inmediato al laboratorio para su análisis de ADN. Simultáneamente, otros forenses analizaban las pruebas recolectadas en el apartamento. Fue entonces cuando, en una de las fundas de almohada, descubrieron manchas de sangre. Un análisis preliminar mostró que algunas manchas no correspondían al grupo sanguíneo de Lisa. Había sangre de otra persona. Esa misma funda fue enviada al laboratorio junto con otras pruebas. Los detectives pensaron que el asesino pudo haberse cortado accidentalmente durante el ataque, algo bastante común cuando se utiliza un cuchillo con tanta violencia. Esa hipótesis cobró más fuerza cuando hallaron 2 vendajes manchados con sangre en el baño, tomados de un botiquín de primeros auxilios. Todo indicaba que el asesino había intentado detener su propio sangrado. Los análisis de ADN revelaron que la sangre en la almohada y los fragmentos de piel bajo las uñas de Lisa pertenecían al mismo individuo, un hombre no identificado, cuyo perfil genético no existía en la base de datos del FBI. Aún así, esta información ofrecía a los investigadores una herramienta valiosa. Ahora podían comparar esa muestra genética con la de cualquier sospechoso que tuvieran en la mira. Comenzaron por revisar antecedentes de delincuentes locales, en especial aquellos que habían cometido actos violentos cerca de la zona donde vivía Lisa. También comenzaron a investigar con más detalle a las personas de su entorno. Fue entonces cuando la madre de Lisa mencionó un dato importante. Su hija había estado saliendo con un hombre llamado Albert Queta. Tenían planeado salir en una cita justo el día después del asesinato. Pero, según dijo, Albert había cancelado la cita repentinamente. Esto despertó el interés inmediato de los detectives, quienes lo convocaron para un interrogatorio. Cuando Albert se presentó en la comisaría, hubo algo que no pasó desapercibido. En su brazo llevaba un corte profundo, reciente. Para los investigadores, esto encajaba perfectamente con el patrón que venían siguiendo. En casos de asesinatos con cuchillo, es común que el atacante se lesione al momento de apuñalar, especialmente si la víctima se resiste. Por tanto, Albert Queta se convirtió instantáneamente en el principal sospechoso. El corte en el brazo de Albert no era superficial. Tenía el tamaño y profundidad suficientes como para corresponderse con una herida provocada durante un forcejeo violento. Además, el hecho de que lo llevara vendado reforzaba la teoría de que él mismo había utilizado las vendas encontradas en el baño del apartamento de Lisa. La situación era delicada, y los detectives sabían que debían actuar con precaución para no alertarlo antes de contar con la evidencia definitiva que lo incriminara. A medida que la investigación avanzaba, quedaba claro que no se trataba de un asesinato al azar. El asesino conocía a Lisa, tenía acceso a su edificio y un motivo lo suficientemente fuerte como para cometer un acto tan violento. Cada nuevo descubrimiento apuntaba en la misma dirección. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y con cada paso, los investigadores se acercaban más a la verdad. En casos como este,
Los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia. Un asiento del baño, una venda olvidada, una huella parcial, todos elementos que, por insignificantes que parezcan, pueden construir la historia completa de un crimen. Los detectives lo sabían bien, y por eso no descansaban. A pesar de que aún faltaban pruebas irrefutables, el cerco alrededor de Albert Queta comenzaba a cerrarse. Todo indicaba que él tenía las respuestas que tanto buscaban, y que Lisa, de alguna forma, había intentado dejar esas pistas antes de morir. Albert Queta se convirtió en el principal sospechoso. Su herida en el brazo, su relación cercana con Lisa y el hecho de haber cancelado la cita justo después del crimen levantaron todas las alarmas. Sin embargo, cuando los detectives tomaron sus huellas digitales y muestras de ADN, los resultados fueron desconcertantes. Nada coincidía. La sangre hallada en la funda de almohada, así como las partículas de piel encontradas bajo las uñas de Lisa, pertenecían a otra persona. Queta fue descartado como el asesino. Aunque había razones para sospechar de él, la evidencia hablaba por sí sola. Con ese revés inesperado, los investigadores retomaron la búsqueda de nuevos sospechosos. Volvieron a revisar cada detalle, cada rincón de la vida de Lisa, buscando algo que se les hubiera escapado. Fue entonces cuando decidieron escuchar los mensajes del contestador automático que ella tenía en su departamento. Había varias grabaciones dejadas en los días previos al crimen, pero una en particular les llamó poderosamente la atención. Era un mensaje extraño, dejado apenas unas horas antes del asesinato, mientras aún había invitados en la casa. La voz de un hombre decía con un tono ambiguo: «Ya sabes cómo es esto, Taquita. Hola Lisa, ¿estás en casa?». Ese mensaje intrigante fue presentado a una de las mejores amigas de Lisa, quien de inmediato reconoció la voz. Pertenecía a Albert Robinson, compañero de trabajo de la víctima. Robinson había dejado claro en múltiples ocasiones que sentía algo más que amistad por Lisa. Sin embargo, ella nunca mostró interés romántico en él. Mantenían una relación profesional cordial, y de vez en cuando, coincidían en reuniones con amigos en común. Lisa lo consideraba simplemente un amigo. Pero había algo inquietante en su comportamiento. Días después del asesinato, durante la ceremonia de despedida organizada por la familia de Lisa, Robinson sorprendió a todos. Se presentó sin aviso y pronunció un discurso que dejó a los asistentes desconcertados. Afirmó que él y Lisa estaban enamorados, que planeaban casarse y formar una familia. La madre de Lisa y sus amigas más cercanas se quedaron heladas. Esa versión no tenía ningún sustento en la realidad. Lisa jamás mencionó una relación con Robinson. Su madre insistió ante los detectives en que su hija nunca habría ocultado algo tan importante, menos aún un compromiso o la idea de tener hijos con alguien. Robinson fue citado a declarar. Durante el interrogatorio negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato. Afirmó que amaba a Lisa y que jamás le habría hecho daño. Pero hubo un detalle preocupante: se negó a entregar voluntariamente sus huellas digitales y una muestra de ADN. Sin pruebas contundentes, la policía no podía obligarlo legalmente. A pesar de su negativa, su comportamiento y el mensaje dejado en el contestador lo colocaron en lo más alto de la lista de sospechosos. Todo apuntaba a una obsesión no correspondida que, combinada con rechazo, podía haber desencadenado la tragedia. La brutalidad del crimen sugería un motivo emocional profundo. La mutilación del cuerpo, especialmente el corte del cabello y su desaparición, apuntaba a una conducta obsesiva, tal vez ritual. Los investigadores estaban convencidos de que si Robinson era verdaderamente un hombre consumido por el deseo de poseer a Lisa, su rechazo podría haberlo llevado al límite. Por eso solicitaron una orden judicial para registrar su domicilio. Lo que encontraron ahí fue aún más perturbador. Al ingresar, los detectives se toparon con una escena que parecía salida de una película de terror. En todas las paredes había decenas de fotografías de Lisa, en el trabajo, en reuniones sociales, incluso algunas tomadas desde lejos, como si le estuviera espiando. No había duda. Robinson estaba obsesionado con ella. Pero, a pesar de esa evidencia visual inquietante, él seguía negando su participación en el crimen. Finalmente, bajo presión, accedió a entregar sus huellas y una muestra de ADN. Los detectives ya casi celebraban. Todo parecía encajar. La obsesión, el mensaje, el discurso delirante en el funeral, el santuario fotográfico en su casa. Estaban convencidos de haber atrapado al asesino. Pero cuando llegaron los resultados del laboratorio, la realidad los golpeó como un balde de agua helada. No había coincidencias. Ni las huellas ni el ADN de Robinson coincidían con los encontrados en la escena del crimen. Todo lo que apuntaba a él
era circunstancial. No tenían cómo inculparlo. No era el asesino. Con Robinson descartado, el caso volvía a un punto inquietante de incertidumbre. Los investigadores se enfrentaban a una verdad dura. Habían seguido la pista equivocada. Y lo peor de todo es que, mientras ellos buscaban respuestas, el verdadero asesino aún andaba libre. La cacería no había terminado. Apenas comenzaba. Este giro en la investigación sumió al equipo en una mezcla de frustración e inquietud. Habían estado tan cerca. Todos los indicios, aunque circunstanciales, hacían que Robinson pareciera el candidato perfecto. Y sin embargo, la ciencia los devolvía a la casilla de salida. ¿Era posible que el asesino hubiera logrado mantenerse invisible? ¿O estaban pasando por alto algo más grande, más complejo? Lo cierto es que ahora más que nunca, necesitaban pensar como el asesino, entender sus motivos, reconstruir su psicología. Porque mientras más se demoraran, más se alejaban de la verdad y de justicia para Lisa. La investigación continuó durante años, pero cada pista nueva terminaba en un callejón sin salida. A pesar de los esfuerzos constantes del equipo de detectives, el caso de Lisa se fue enfriando. Las esperanzas se desvanecían lentamente, mientras la verdad se perdía entre documentos archivados y pruebas olvidadas. Los agentes, sin embargo, no se rendían. Año tras año solicitaban actualizaciones para cotejar el ADN del asesino con las bases de datos, esperando que el responsable cometiera otro crimen y por fin apareciera en el sistema. Pero no ocurría nada. El perfil genético seguía sin coincidir con nadie. Desde el principio, les resultó extraño que un individuo capaz de cometer un asesinato tan violento no figurara en ningún registro. Era difícil imaginar que alguien con semejante brutalidad no hubiera delinquido antes. Y, sin embargo, el silencio en los datos era absoluto. La madre de Lisa, durante todos esos años, mantuvo viva la esperanza y colaboró en cada paso del proceso. Nunca dejó de insistir, nunca dejó de preguntar. Pero el tiempo pasaba, y ninguna pista llegaba. Parecía que el asesino se había esfumado en la nada. En 2010, una nueva tecnología despertó renovadas esperanzas. El FBI comenzó a implementar un sistema de análisis genético más avanzado, capaz de rastrear a parientes cercanos del portador de una muestra. Es decir, aunque no tuvieran directamente el ADN del asesino, podían identificar a su padre, hermano o hijo si alguno de ellos se encontraba en la base. Esta herramienta revolucionaria fue utilizada en casos sin resolver, y los detectives del caso Lisa no dudaron en solicitar el cotejo. Un año después, en septiembre de 2011, finalmente recibieron una llamada del FBI. El jefe de la investigación fue notificado. Había una buena noticia y una mala. Pero la explicación sorprendió a todos. Antes de ejecutar la búsqueda familiar, los especialistas del FBI, por protocolo, repitieron el cotejo directo del ADN del sospechoso. Y fue entonces, 13 años después del asesinato, cuando obtuvieron una coincidencia perfecta. El ADN encontrado en la sangre y la piel bajo las uñas de Lisa correspondía exactamente a un hombre de 52 años llamado Anthony Hughes, recientemente ingresado a la base de datos del FBI. La sorpresa fue doble. Hughes tenía un largo historial delictivo. Sin embargo, hasta ese momento, ninguna de sus fechorías había requerido que se tomara su ADN. Fue gracias a una modificación en la legislación de California, que obligaba a registrar el perfil genético incluso en delitos menores, que finalmente su muestra llegó al sistema. Lo habían arrestado por un simple robo en una tienda. Y fue esa infracción menor la que permitió desenmascararlo como el asesino de Lisa. Además del ADN, sus huellas dactilares también estaban en la base, y coincidían con la marca encontrada 13 años antes en el asiento del inodoro del departamento de Lisa. Los peritos incluso lograron identificar el dedo exacto con el que había dejado aquella huella, el índice de la mano derecha. Aún así, los investigadores querían reunir la mayor cantidad de pruebas antes de proceder al arresto. Fue durante esa revisión que encontraron algo que los dejó sin aliento. Después del asesinato, la policía había revisado una cinta de audio del contestador automático de Lisa. Pero en ese entonces solo analizaron los mensajes dejados antes del crimen. Ahora, al volver a escucharla 13 años después, descubrieron que Anthony Hughes había llamado a Lisa al día siguiente de su muerte. El contenido del mensaje era trivial, nada alarmante, pero el simple hecho de que le hubiera llamado, sin saber que ya estaba muerta, lo vinculaba temporalmente al momento del crimen. Si lo hubieran investigado entonces, todo podría haber sido distinto. En una segunda revisión de las pertenencias de Lisa, los detectives encontraron su antigua libreta de direcciones. Allí, escrito de su puño y letra,
estaba el número de teléfono de Anthony Hughes. Eso demostraba que se conocían. La pregunta ahora era, ¿cómo? ¿En qué momento Lisa cruzó caminos con un hombre tan peligroso? ¿Fue una cita fallida? ¿Alguien que conoció por casualidad? El vínculo existía, aunque aún era difuso. Pero esa entrada en su libreta era la pieza final que los investigadores necesitaban. 36 años. Una vida truncada. Una familia rota. Y un asesino que logró ocultarse durante más de una década, camuflado en la rutina de la criminalidad común. Pero la verdad, por más que tarde, siempre encuentra su camino. Anthony Hughes no solo estaba en libertad, sino que había cometido otros delitos tras el asesinato de Lisa. Y todo eso podría haberse evitado, si su nombre hubiese llegado antes al sistema. La justicia, sin embargo, finalmente tocaba a su puerta. La madre de Lisa, al enterarse de la noticia, rompió en llanto. Había esperado 13 años para escuchar ese nombre. 13 años de velas encendidas, llamadas sin respuesta, aniversarios en soledad. Ahora, por fin, tenía un rostro, una identidad, un responsable. Pero también sabía que ninguna condena le devolvería a su hija. Aún así, la verdad significaba todo. Era el cierre que tanto había esperado. Y aunque tardía, era justicia al fin. Hablando con los amigos más cercanos de Lisa, la policía descubrió un detalle importante. Al parecer, Lisa había salido con Anthony Hughes durante la preparatoria. Esa relación, aunque breve y lejana en el tiempo, les dio a los investigadores la clave que necesitaban para rastrear su dirección actual. Ya con esta información, los detectives planearon cuidadosamente su arresto. No podían arriesgarse a que el sospechoso escapara. Lo detuvieron bajo el pretexto de que investigaban una serie de robos en San Francisco. Anthony no opuso resistencia. Se entregó sin hacer preguntas, sin sospechar lo que realmente se avecinaba. En el interrogatorio, los detectives siguieron con la historia del supuesto caso de robos, para evitar levantar sospechas. Poco a poco, la conversación derivó hacia los antecedentes criminales de Hughes, hasta que, finalmente, le preguntaron si conocía a Lisa Valdés. Al principio, él negó. Pero cuando le mostraron una fotografía de ella, cambió su versión. Sí, la conocía. Dijo que habían salido cuando estaban en la preparatoria, pero que no la había visto desde finales de los años 80. Durante horas, los investigadores lo cuestionaron sobre su relación, intentando verificar si decía la verdad. Finalmente, entraron en la parte más delicada del interrogatorio. Le pidieron que explicara cómo era posible que su ADN estuviera presente en el apartamento de Lisa. Fue entonces cuando Anthony cambió drásticamente. Comenzó a llorar y pidió una hoja de papel y una pluma. Los detectives pensaron que finalmente escribiría una confesión. Le entregaron lo solicitado sin dudar. Pero en lugar de escribir, Anthony comenzó a apuñalarse a sí mismo con la pluma, golpeando su propio cuerpo con furia. Los oficiales tuvieron que inmovilizarlo de inmediato y llamar refuerzos. Mientras lo contenían, él gritaba desesperado que todo era una conspiración, que intentaban culparlo de algo que no había hecho. A pesar del caos, Anthony fue formalmente acusado del asesinato de Lisa Valdés. Cuando los detectives llamaron a la familia de la víctima para informar que el asesino finalmente había sido identificado y detenido, hubo una mezcla de alivio y dolor. Pero el cierre definitivo aún estaba lejos. Pasaron 4 años más antes de que iniciara el juicio. En la sala, Hughes se mostró arrogante, desafiante. Se presentó ante el jurado con una Biblia en la mano y un crucifijo colgado del cuello, lo que los detectives interpretaron como un intento cínico de ganarse la simpatía de los presentes. La defensa argumentó que Anthony padecía una enfermedad degenerativa muscular que le impedía realizar movimientos repetitivos. Decían que, físicamente, no habría podido apuñalar a Lisa tantas veces como indicaban los informes forenses. Según sus abogados, la enfermedad había sido diagnosticada 5 años antes del asesinato, y eso lo excluía como autor del crimen. Pero la fiscalía presentó pruebas médicas del año del homicidio que demostraban que la enfermedad estaba controlada y que el tratamiento funcionaba eficazmente. No había evidencia de que en esa época su condición física le impidiera moverse o atacar. Además, las pruebas materiales eran abrumadoras. Bajo las uñas de Lisa se encontraron partículas de piel que coincidían con el ADN de Anthony. En la funda de almohada, sangre perteneciente a él. En el asiento del inodoro, una huella digital suya. Todo apuntaba de manera incuestionable a su presencia en la escena del crimen. Sin embargo, Hughes insistía con firmeza en que no veía a Lisa desde hacía décadas. Era una mentira evidente,
contradicha por la ciencia y por el simple hecho de que la había llamado por teléfono un día después de su muerte. La acusación sostuvo que Hughes volvió a contactar a Lisa y logró entrar a su departamento, tal vez con el pretexto de recordar viejos tiempos. Posiblemente intentó tener un encuentro íntimo, y ante el rechazo de ella, reaccionó con furia desmedida. En un ataque impulsivo y salvaje, la asesinó. Luego, como reflejo de su perturbadora obsesión, cortó y se llevó un mechón de su cabello. Abandonó la escena con la sangre aún fresca, convencido de que nunca sería atrapado. Y por muchos años, no lo fue. Pero la verdad, tarde o temprano, lo alcanzó. El jurado no tuvo dudas. Lo declararon culpable de asesinato en primer grado de manera unánime. No obstante, no pudieron confirmar si Lisa había sido víctima de abuso sexual. La descomposición del cuerpo era tal que no existía evidencia concluyente. Aún así, la naturaleza del crimen, la violencia ejercida y la conducta del acusado indicaban un motivo profundamente personal y probablemente sexual. Aunque no se pudo comprobar jurídicamente, el dolor que sufrió Lisa quedó marcado en cada prueba forense, en cada herida, en cada intento de defenderse. Durante el juicio, la madre de Lisa asistió a cada audiencia, sin faltar ni un solo día. En silencio, con la mirada firme, presenció cómo el hombre que destruyó la vida de su hija finalmente enfrentaba la justicia. La sentencia trajo consigo una paz amarga. 13 años de espera, de incertidumbre, de noches sin dormir, terminaban ahí. Anthony Hughes fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un monstruo encerrado. Un caso cerrado. Pero para una madre, la herida quedaría abierta por siempre. Porque la justicia, aunque llega, nunca devuelve lo que el crimen se llevó. La defensa de Anthony Hughes aprovechó un vacío legal que complicó aún más el cierre del caso. Argumentaron que los cargos de abuso presentados en su contra violaban sus derechos constitucionales, debido al retraso de 13 años en ser formalmente acusado. Sorprendentemente, el tribunal aceptó revisar el punto. Como resultado, el cargo principal de asesinato en primer grado fue reducido a asesinato en segundo grado, lo cual implicaba una condena menos severa de la esperada, un giro inesperado que golpeó emocionalmente a la familia de Lisa. Finalmente, Anthony fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 16 años. Esto significa que en 2031, cuando tenga 72 años, podría presentar una petición formal para salir de prisión. Aunque la sentencia marcó un cierre legal para el caso, dejó un sabor amargo. La familia de Lisa quedó devastada al saber que su asesino podría volver a caminar libre algún día. El hecho de que el sistema permitiera esa opción después de la brutalidad del crimen les resultaba incomprensible. Desde su ingreso a prisión, Anthony Hughes ha mantenido su postura, se declara inocente. Pero ese rechazo continuo a asumir la responsabilidad de sus actos podría ser su mayor obstáculo en la lucha por obtener la libertad. En muchos casos, la comisión encargada de revisar las solicitudes de liberación considera la falta de arrepentimiento como una señal clara de que el recluso no ha sido rehabilitado. Para los seres queridos de Lisa, esta actitud solo refuerza su esperanza de que Anthony pase el resto de su vida tras las rejas, donde, según ellos, verdaderamente pertenece. La historia de Lisa Valdez es un doloroso recordatorio de cómo el tiempo puede esconder la verdad, pero también de cómo la justicia puede llegar, incluso si tarda años. Su caso expone las grietas del sistema judicial, pero también destaca la importancia de la persistencia, tanto por parte de las autoridades como de las familias que no se rinden. La madre de Lisa, durante más de una década, no dejó de luchar, y su fuerza fue clave para mantener viva la memoria de su hija y presionar por respuestas. Lo más inquietante de este caso es que, durante 13 años, Anthony Hughes vivió en libertad. Cometió delitos menores, siguió con su vida, mientras la familia Valdez buscaba desesperadamente a un asesino sin rostro. Su captura, finalmente posible por un simple hurto y un cambio en la legislación, nos recuerda lo frágil que puede ser la frontera entre la justicia y la impunidad. Si ese cambio legal no se hubiera aprobado, tal vez Anthony nunca habría sido atrapado. Hoy, la celda que lo encierra representa más que un castigo. Es un símbolo del esfuerzo incansable de una madre, de una comunidad que no olvidó, y de un sistema que, aunque lento, aún tiene la capacidad de hacer lo correcto. Queda por ver si en 2031 la Junta de Libertad Condicional creerá que Hughes merece otra oportunidad. Pero para quienes amaron a Lisa, la única justicia verdadera es que él nunca vuelva a salir. Una mujer fue hallada sin vida en su propia casa, en circunstancias tan extrañas como perturbadoras. No había pistas. No había evidencia.
Nada que pudiera guiar a los investigadores. Todo apuntaba a que este caso quedaría envuelto en el misterio, hasta que una llamada telefónica inesperada cambió por completo el rumbo de la investigación. Con una sola pista, inusual y desconcertante, los detectives desenterraron una verdad que nadie pudo haber anticipado. Katy Blair nació el 31 de mayo de 1961 en California. Creció en un hogar amoroso, rodeada de sus padres, un hermano y una hermana. Desde pequeña, sintió una conexión profunda con las artes, pero había una en particular que la apasionaba más que ninguna otra: la música. Cantar no era solo un pasatiempo, era su vocación, su manera de vivir. Por eso, cuando llegó el momento de elegir una carrera, Katy no dudó ni un segundo. Sabía exactamente lo que quería: dedicarse al canto. Se inscribió en la Universidad de Texas para estudiar interpretación vocal y se mudó a Austin. Tras graduarse, se convirtió en maestra de música y directora de un coro cristiano. Amaba su trabajo con el alma, y sus estudiantes la adoraban. Podían sentir su pasión, su entrega, y era contagiosa. A lo largo de su vida, Katy se casó 2 veces. Ambas relaciones terminaron en divorcio. Tuvo 2 hijos, un varón y una niña, a quienes crió sola con valentía y dedicación. En 2013, a sus 52 años, Katy se mudó a una nueva casa en un suburbio tranquilo y seguro de Austin. Había soñado con ese lugar durante años, y por fin, lo había encontrado. Para entonces, sus hijos ya eran adultos y vivían por su cuenta. Katy seguía volcada en la música, dirigiendo su coro con la misma pasión de siempre. En diciembre de 2014, su hijo Joe, de 23 años y miembro del ejército, regresó a casa por unas semanas antes de su próximo despliegue. Quería pasar tiempo con su madre. El 5 de diciembre, Joe salió a encontrarse con unos amigos. No volvió hasta el mediodía del día siguiente. Al entrar a la casa, llamó a su madre. Silencio absoluto. Preocupado, comenzó a revisar cada habitación, una por una, hasta llegar al dormitorio de Katy. Lo que encontró ahí fue una escena espeluznante. Katy estaba tirada en el suelo, junto a su cama, bañada en un charco de sangre. Joe supo de inmediato que su madre estaba muerta. Entró en pánico, salió corriendo de la casa y llamó a la policía. Los agentes confirmaron rápidamente que Katy llevaba varias horas sin vida. Y por la cantidad de sangre en la escena, quedó claro que no había sido un accidente. Era un asesinato. Mientras los forenses examinaban el cuerpo, los investigadores empezaron a procesar el lugar del crimen. Uno de los primeros detalles que llamó su atención fue que los cajones de una gran joyera en el dormitorio habían sido sacados y tirados por el piso. Faltaban algunas piezas de joyería, lo cual hizo pensar a los detectives que se trataba de un robo. Pero algo no cuadraba. El intruso no había tocado otros objetos valiosos. La laptop, el celular, incluso otros artículos caros seguían ahí, a la vista. La casa no estaba revuelta, no había señales de que alguien hubiera buscado a fondo. Y luego estaba el horario. Los robos rara vez ocurren de noche. La mayoría de los ladrones prefieren actuar durante el día, cuando las casas están vacías. Además, ese vecindario era considerado uno de los más seguros de la ciudad. Crímenes como este simplemente no ocurrían ahí. Otro detalle inquietante era el orden de los hechos. Todo indicaba que el asesino mató a Katy primero, y luego comenzó a registrar el cuarto. Las manchas de sangre en los cajones de la joyera y otras partes del dormitorio lo confirmaban. Eso significaba que el atacante entró directamente al cuarto y atacó a Katy de inmediato. Y había más. No había señales de entrada forzada por la puerta principal. Pero los investigadores encontraron la puerta trasera, sin seguro. Cuando le preguntaron a Joe, él explicó que su madre solía dejar esa puerta abierta. Con toda esta información, los detectives comenzaron a dudar. ¿Había sido realmente un robo? ¿O acaso el robo era solo una fachada? ¿Y si el asesino había planeado todo desde el inicio? ¿Y si conocía a Katy, y también sabía que esa puerta trasera solía estar abierta? A pesar del esfuerzo, los peritos no hallaron evidencia concluyente. No había huellas. No había ADN. Nada que los llevara al culpable. La única pista física, una huella parcial de zapato, impregnada en la sangre de Katy, justo en su dormitorio. La autopsia reveló que Katy murió por múltiples puñaladas, y presentaba señales de estrangulamiento. Sin embargo, no había signos de agresión sexual, lo cual reforzaba aún más la sospecha. Esto no fue un crimen al azar. Era algo personal. Sin pistas físicas, los investigadores centraron su atención en el círculo cercano de Katy, buscando a alguien que tuviera un motivo para hacerle daño.
Naturalmente, comenzaron por su hijo, quien, al menos en teoría, tenía la oportunidad de cometer el crimen. Pero tras verificar su coartada, los detectives, fue rápidamente descartado. Joe había pasado toda la noche con amigos, y su coartada fue confirmada sin lugar a dudas. Los investigadores entonces centraron su atención en las personas cercanas a Katy, amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Querían descubrir si alguien le guardaba rencor, si había tenido algún conflicto reciente. Pero todos coincidieron en lo mismo: Katy no tenía enemigos. Era querida, respetada, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a su amado Coro. Cuando parecía que la investigación se estancaba, surgió una pista inesperada. Varios de los amigos más cercanos de Katy mencionaron que ella hablaba con frecuencia de su segundo exesposo, un hombre con quien se había divorciado 4 años antes del crimen. Según contaba ella misma, la separación fue tormentosa. El hombre no la dejaba en paz. Se presentaba sin previo aviso, se negaba a soltarla. En una ocasión, incluso le confesó a sus amigas que temía por su seguridad, y les pidió que no revelaran su nueva dirección. La policía lo localizó, vivía no muy lejos de Austin. Cuando los detectives fueron a interrogarlo, su reacción encendió las alarmas. Apenas le mencionaron que Katy había muerto, su primera respuesta fue: ¿la balearon? Esa suposición dejó a los investigadores desconcertados. ¿Por qué asumir que le dispararon? Nadie había mencionado cómo murió. ¿Sabía más de lo que decía? Al preguntarle dónde había estado la noche del crimen, el hombre aseguró que se encontraba en su casa rodante, tomándose un descanso. Incluso permitió que revisaran el vehículo sin orden judicial. Pero, a pesar de las sospechas, no encontraron nada. Ni armas, ni sangre, ni indicios de que hubiera participado en el asesinato. Sin pruebas contundentes, no pudieron inculparlo. Continuó bajo vigilancia, sí, pero los detectives sabían que necesitaban algo más sólido. Y entonces, cuando el caso parecía enfriarse de nuevo, una llamada reavivó la investigación. Una amiga de Katy se comunicó con la policía para contar algo inusual. Ella y otras personas cercanas a la víctima habían organizado un servicio conmemorativo en su honor. Todo transcurría con normalidad, hasta que un hombre, completamente desconocido, se levantó para dar un discurso. Desde las primeras palabras, todo en él causó incomodidad. Su tono, sus gestos, su forma de hablar. Algo no encajaba. Lo más inquietante, nadie allí sabía quién era. Y lo peor, era evidente que él tampoco conocía a Katy. Lo que decía no tenía sentido. Era como si estuviera inventando sobre la marcha. Intrigados, los detectives preguntaron a los asistentes. Finalmente, uno de los amigos de Katy lo reconoció. Lo había visto trabajando como vendedor en una tienda de ropa para mujeres. La policía rastreó al hombre y lo interrogó. Él admitió que nunca había conocido a Katy. Dijo que había leído sobre el asesinato en las noticias, se sintió triste y decidió asistir al servicio. Su explicación era extraña, sí, pero sin evidencia que lo vinculara directamente con el crimen, no había motivos para detenerlo. El caso volvía a estancarse, hasta que ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un hombre llamado Rob llamó a la policía. Dijo tener algo que quizá les interesaría. Según su relato, había comprado un visor térmico nuevo para su rifle de cacería. Emocionado por probarlo, salió a caminar de madrugada el 6 de diciembre, hacia una zona boscosa cerca de su vecindario. Mientras caminaba, un auto se le acercó lentamente y se estacionó a unos metros. Pocos segundos después, un hombre bajó del vehículo y se internó en una calle cercana, perdiéndose en la oscuridad. En ese momento, Rob no le dio mayor importancia. Pero al ver las noticias sobre el asesinato de Katy, algo hizo clic en su memoria. Ese hombre caminaba precisamente en dirección a la casa de ella, y su visor térmico había estado grabando toda la caminata. Rob revisó la grabación. Ahí estaba, una figura humana claramente visible, captada en plena noche. El sujeto bajaba del auto y se alejaba, como si supiera exactamente a dónde iba. Los detectives vieron el video. Aunque era una imagen térmica y solo mostraba la silueta del sospechoso, aportaba información valiosa. El hombre parecía alto, de hombros anchos, y tenía una forma muy particular de caminar. Además, el visor también había captado su automóvil. Eso podía ser la clave. Compararon el físico del sospechoso con sus principales sospechosos hasta el momento, el exesposo de Katy y el extraño del memorial. Ninguno coincidía con la silueta. Sus autos tampoco coincidían con el captado por la cámara.
Aquello derrumbó por completo las sospechas que quedaban sobre ambos hombres y devolvió a los detectives al punto de partida. Durante varios días, los investigadores analizaron la grabación, intentando extraer cada detalle posible. Al mismo tiempo, ampliaban su búsqueda de nuevos sospechosos. Pero a pesar del esfuerzo, nada concreto surgía. El caso, una vez más, parecía haberse detenido. El caso estaba paralizado. Los investigadores se enfrentaban a una muralla de silencio, sin pistas nuevas y sin avances, hasta que el 15 de diciembre, todo cambió. Aquella mañana, la policía recibió una llamada urgente. Una cuidadora había ido a revisar la casa de una pareja de ancianos, Billy y Sidney Selton. Al acercarse a la vivienda, notó de inmediato que algo no andaba bien. La puerta principal estaba completamente abierta, y la cerradura mostraba claras señales de haber sido forzada. Con el corazón acelerado, la mujer entró. Caminó por el pasillo en silencio, hasta llegar al dormitorio. Lo que encontró ahí fue una escena sacada de una pesadilla. Ambos cuerpos, inertes, yacían en el suelo, rodeados por un charco de sangre. Sin perder un segundo, llamó al 911. Horas más tarde, los médicos forenses confirmaron la peor sospecha. Billy y Sidney habían sido brutalmente apuñalados. Múltiples heridas. Mismo patrón que en el asesinato de Katy Blair. Pero eso no fue todo. En la habitación, los detectives notaron un detalle estremecedor. Los cajones del joyero habían sido arrancados y estaban tirados por todas partes. La joyería había desaparecido. Nada más había sido robado. La escena era prácticamente un espejo del crimen de Katy. Una casa tranquila, atacada en la noche, mientras las víctimas dormían y con un único objetivo, las joyas. Ambos hogares estaban a solo 15 minutos de distancia. Era imposible ignorar la conexión. Desde el principio, los detectives creyeron que el crimen de Katy había sido personal, cometido por alguien que la conocía. Pero esta nueva escena los obligó a reconsiderar toda la teoría. ¿Qué pasaba si esto no se trataba de venganza, sino de un asesino que elegía a sus víctimas al azar? Comenzaron a buscar cualquier nexo entre Katy y los Selton. Amigos en común, lugares que frecuentaban, algún vínculo oculto, pero no había absolutamente nada. Sus vidas jamás se cruzaron. Entonces llegó una conclusión escalofriante: podían estar frente a un asesino serial. Y ahora, no solo se trataba de resolver un crimen. Era una carrera contra el tiempo, antes de que matara de nuevo. La policía entrevistó a todos los conocidos de ambas víctimas. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, podía marcar la diferencia. Insistieron en que la gente hablara, aunque no estuviera segura de lo que había visto. Y fue esa perseverancia la que, finalmente, dio frutos. Una amiga de Katy recordó algo inquietante. Meses antes de su muerte, Katy le había contado que se sintió muy incómoda con un hombre que había estado en su casa. Se trataba de un trabajador de mantenimiento, enviado por el casero para hacer reparaciones. El trabajo fue mal hecho, sí, pero lo que realmente la preocupó fue el comportamiento del hombre. Había algo en su actitud que la hizo sentir insegura. Los detectives contactaron al dueño de la propiedad, quien les proporcionó los datos del trabajador. Se llamaba Timothy Parlin. Y a partir de ahí, todo comenzó a encajar. Descubrieron que el hermano de Timothy trabajaba en la iglesia a la que asistían los Selton. Y Timothy también había sido visto por ahí. Entonces comenzaron a revisar sus antecedentes. Lo que encontraron fue alarmante. Timothy tenía un largo historial criminal. Había sido arrestado múltiples veces por robo. Y su blanco preferido siempre eran las joyas. Al momento de la investigación, Timothy estaba en libertad condicional y vivía en un hotel de estadía prolongada. Los detectives fueron a buscarlo. Él aceptó hablar, pero se negó a que subieran a su habitación. Insistió en que la entrevista fuera en el estacionamiento del hotel. Al principio, dijo no recordar a Katy. Pero cuando los oficiales le dieron más información, repentinamente dijo que sí, que había hecho unas reparaciones en su casa. Negó tener algo que ver con su muerte, y afirmó tener coartada. Supuestamente, estaba trabajando en una tienda de conveniencia la noche del crimen. Sin embargo, algo no cuadraba. Para empezar, su apariencia no coincidía con la silueta captada en la cámara térmica. Era mucho más bajo, y el auto que conducía no se parecía al que apareció en el video. Sin pruebas sólidas, la policía se retiró, frustrada. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Cuando llamaron a su supuesto empleador para verificar su coartada,
descubrieron que Timothy había sido despedido una semana antes del asesinato de Katy. Era imposible que hubiera estado trabajando esa noche. Inmediatamente, los detectives regresaron al hotel. Pero Timothy ya no estaba. En su lugar, los recibió su esposa, quien les permitió registrar la habitación. Y fue ahí donde por fin, todo comenzó a desenredarse. Entre sus pertenencias, encontraron un recibo de una casa de empeño. En él, constaba que Timothy había vendido varias piezas de joyería, el mismo día en que Katy fue asesinada. Los oficiales corrieron al local. Allí, confirmaron que las joyas vendidas pertenecían a Katy Blair. Pero eso no fue todo. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron algo aún más revelador. El auto en el que Timothy llegó no era suyo. Tras rastrear las placas, la policía descubrió que el vehículo pertenecía a su hermana. Y ese detalle lo cambió todo. El coche era casi idéntico al captado en la grabación térmica la noche del asesinato. Eso, finalmente, fue suficiente. Con la evidencia recolectada, los detectives finalmente tenían lo que necesitaban para obtener una orden judicial. El vehículo fue asegurado y llevado a revisión. En cuanto los peritos comenzaron a examinarlo, encontraron lo que temían: rastros de sangre en el asiento delantero y en el piso. Los análisis del laboratorio no dejaron lugar a dudas. Era sangre de Katy Blair. Inmediatamente, la policía arrestó a Timothy Parlin y lo llevó a interrogatorio. Pero, incluso frente a todas las pruebas, él se negó a confesar. Su única respuesta, una y otra vez, fue la misma: estas manos nunca han matado a nadie. Durante horas, los detectives lo interrogaron, presionándolo con cada evidencia, con cada inconsistencia. Y finalmente, Timothy se quebró, pero no de la forma que esperaban. Siguió negando ser el asesino, pero ahora ofrecía una nueva versión. Según él, el verdadero culpable era otro hombre, alguien llamado Shaun. Para los investigadores, esa acusación sonaba a un intento desesperado por desviar la atención. El caso contra Timothy era fuerte, y de pronto señalar a otro no era más que una estrategia para salvarse. Aún así, no podían ignorarlo por completo. Comenzaron a investigar a ese tal Shaun, y lo que encontraron no coincidía con el perfil de un asesino. Shaun Gant Ben El-Kassar, de 30 años, era un exprofesor de ciencias con un título en microbiología. No tenía antecedentes penales y vivía a cientos de kilómetros de Austin. Su implicación parecía improbable, pero los detectives necesitaban estar seguros. Viajaron a su ciudad para interrogarlo. Shaun admitió que conocía a Timothy. Lo había conocido unos meses antes y lo describió como un tipo sospechoso, de esos con los que uno no quiere involucrarse demasiado. Dijo que no hablaban desde hacía tiempo. Pero entonces, soltó algo que cambió el curso del interrogatorio. Confesó que, en efecto, había estado en Austin durante las noches de ambos asesinatos. Y aún más, se había quedado en casa de Timothy. A partir de ahí, las cosas se volvieron confusas. Primero, dijo que la noche del asesinato de Katy, Timothy salió de la casa sin decir nada. Pero minutos después, cambió su historia. Ahora aseguraba que habían ido juntos hasta la casa de Katy. Según su nueva versión, Timothy bajó del auto y volvió minutos después con una bolsa manchada de sangre. Al revisar el contenido, Shaun vio joyas. Supuestamente, fue ahí cuando se dio cuenta de que Timothy había hecho algo horrible. Afirmó que no sabía lo que iba a pasar, que jamás pensó ser parte de ningún crimen. Pero los detectives no estaban convencidos. Había demasiadas contradicciones. En un momento del interrogatorio, Shaun pidió ir al baño. Uno de los oficiales lo siguió con la mirada, y fue entonces cuando algo hizo clic. Su caminar, su postura, su silueta, era idéntica a la figura captada por la cámara térmica la noche del asesinato. En ese instante, todo cambió. Los detectives ya no estaban seguros de que Shaun fuera un testigo. Ahora, creían que él era el verdadero asesino. El problema, no había pruebas físicas. Nada que lo atara directamente al crimen. Con Timothy, al menos, tenían sangre, huellas, un recibo. Con Shaun, no tenían nada. Cuando regresó del baño, los detectives lo confrontaron. Desafiaron su versión. Le dijeron que no creían que se hubiera quedado en el coche. Le sugirieron que quizá Timothy lo obligó a entrar, que lo amenazó. Fue una jugada calculada, y funcionó. Shaun dudó, y luego, lo admitió. Confesó haber entrado a la casa de Katy. Solo. Según él, su intención era únicamente robar. Timothy lo esperaba afuera.
Entró por la puerta trasera, que estaba sin seguro, y comenzó a revisar las habitaciones. Al llegar al dormitorio, encontró el joyero, y a Katy, aún dormida. Insistió en que tomó las joyas con cuidado, y se marchó sin hacerle daño. Incluso sugirió que Timothy pudo haber regresado después y cometido el asesinato por razones que él desconocía. Pero los detectives sabían que estaba mintiendo. La sangre en los cajones del joyero demostraba que el robo ocurrió después del asesinato, no antes. Siguieron presionándolo. Una mentira tras otra comenzó a desmoronarse, hasta que finalmente se derrumbó por completo. Shaun confesó. Dijo que, al entrar al dormitorio, Katy despertó, que ella se abalanzó sobre él, y que, en medio del pánico, sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces. Una vez que estuvo muerta, tomó las joyas y huyó de la casa. Los detectives dudaban de esa versión. Les costaba creer que Katy, al ver a un intruso, simplemente saltara sobre él y tratara de quitarle el arma. Pero, más allá de los detalles, la confesión era suficiente para arrestarlo. Para reforzar el caso, tomaron sus zapatos y los compararon con la huella ensangrentada encontrada en la recámara de Katy. Fue una coincidencia exacta. Pero aún había un gran pendiente, el asesinato de la pareja Shelton. Cuando los detectives interrogaron a Shaun sobre ese segundo crimen, su actitud cambió de inmediato. Cerró la boca, pidió un abogado, y se negó a decir una sola palabra más. Y lo peor, no había evidencia física que lo vinculara directamente con ese doble homicidio. Sin pruebas físicas que lo vincularan directamente al asesinato de la pareja Shelton, los investigadores llegaron a un nuevo punto muerto. Fue entonces cuando decidieron volver a presionar a Timothy. Ya había sido arrestado como cómplice en el asesinato de Katy, y según la ley de Texas, eso lo hacía igualmente responsable que el autor material. Aunque él no hubiera empuñado el cuchillo, enfrentaba los mismos cargos que Shaun. Le gustara o no, caería junto con él. Timothy terminó admitiendo que sí, que había llevado a Shaun hasta la casa de Katy. Pero insistía en que jamás se bajó del auto y que no tenía idea de lo que su amigo iba a hacer. Sin embargo, también confesó que fue él quien vendió las joyas robadas, lo cual lo ataba directamente al crimen. Cuando lo presionaron por el asesinato de la pareja de ancianos, Timothy nuevamente aseguró que solo había conducido. Dijo que él y Shaun fueron ahí con la intención de robar, pero que, como antes, se quedó en el coche mientras su cómplice entraba. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que Timothy estuviera diciendo la verdad. La grabación térmica del asesinato de Katy solo mostraba a una persona bajando del auto. Si el mismo patrón se repitió en el segundo crimen, todo apuntaba a que Shaun actuó solo otra vez. Aún así, Timothy fue acusado por los 3 asesinatos. Su papel como cómplice era innegable, aunque no hubiera cometido los homicidios con sus propias manos. Shaun, por su parte, fue acusado formalmente por el asesinato de Katy. Pero los detectives no lograron vincularlo legalmente al segundo crimen. Al menos, no por ahora. El tribunal determinó que ambos serían juzgados por separado. Durante su juicio, Timothy sostuvo que no tuvo nada que ver con los asesinatos. Aseguró que no sabía lo que Shaun planeaba y que nunca imaginó que alguien moriría. Pero la realidad era que condujo a su cómplice hasta 2 escenas del crimen y que se benefició directamente del robo. El jurado no tuvo dudas. Timothy fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Shaun fue mucho más complejo. A diferencia de Timothy, no había evidencia física directa más allá de su confesión, una huella de zapato y la grabación térmica. Su abogado se lanzó al ataque. Alegó que la policía lo había coaccionado para que confesara, que lo presionaron hasta hacerle asumir un crimen que no cometió. Afirmó que el resto de las pruebas eran puramente circunstanciales. El jurado no logró llegar a un veredicto unánime. El juez declaró juicio nulo. Pero los fiscales no se rindieron. Meses después, Shaun fue llevado nuevamente a juicio. Esta vez, la fiscalía presentó su caso con más fuerza. Lograron convencer al jurado de que Shaun era culpable del asesinato de Katy Blair. El veredicto fue contundente: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de las fuertes sospechas, Shaun nunca fue acusado oficialmente por la muerte de la pareja Shelton. Los investigadores estaban convencidos de que él también había cometido ese doble crimen. Pero sin evidencia sólida, no pudieron presentar cargos. Ambos hombres enfrentaron finalmente la justicia, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Los detectives jamás pudieron entender por qué Shaun mató a sus víctimas. Si Katy se despertó mientras él robaba,
¿Por qué no simplemente huyó? Era de noche. Ella no lo habría reconocido. Lo único que parecía tener sentido era por qué Timothy eligió a Katy como objetivo. Todo indicaba que aún le guardaba rencor por aquella vez que ella se quejó con el casero por su mal trabajo. Esa queja le costó dinero. Tal vez eso alimentó un resentimiento que terminó en tragedia. ¿Fue ese resentimiento la chispa que desencadenó un asesinato? Nadie lo sabe con certeza. En cuanto a la pareja de ancianos, los investigadores no pudieron establecer un motivo claro. Se contempló la posibilidad de que Timothy los conociera de la iglesia y que algún conflicto haya desencadenado el crimen. Pero eso era solo una teoría. Con Shaun, incluso eso era incierto. No podían descartar la posibilidad de que no tuviera ningún motivo, que simplemente quisiera matar. Y si ese era el caso, entonces no hay duda, de no haber sido atrapado, habría seguido asesinando. Un último detalle marcaría toda la diferencia en el segundo juicio contra Shaun. La grabación térmica. Ese único fragmento de video fue el punto de quiebre, la prueba crucial. Si aquel vecino no hubiera decidido probar su nueva mira térmica esa noche, si no hubiera registrado, por pura casualidad, el preciso instante en que Shaun bajó del auto, el caso contra él se habría desmoronado. Y el asesino habría quedado libre.